este proceso de las fuerzas militares era una necesidad frente a unos hechos que se venían dando de insucesos operacionales y otros elementos. Pero ¿qué me ha llamado a mí la atención de ese momento hacia acá? Y hay que reconocer los gobiernos que han pasado, las administraciones presidenciales. Ya no solamente se habla de planes de guerra, de campaña, de guías de planeamiento, de todo lo que nos ha dicho el señor general Mejía. Se habla de política de seguridad, de defensa y seguridad democrática. O sea, ya hay una visión en el marco de una cultura de seguridad de nuestra clase política. Y aparece entonces la política de defensa y seguridad democrática. Aparece la política de consolidación de la seguridad democrática. Aparece la política institucional de seguridad, democracia y prosperidad. Ahí hay un comprometimiento en el marco de esa visión doctrinal de nuestras fuerzas militares y el futuro hacia donde deben ir de la clase gobernante civil. Entonces yo creo que no solamente la redefinición doctrinal de nuestras fuerzas militares del 64 para acá y especialmente de los últimos 3 lustros, se debe también a un compromiso mayor de nuestros gobernantes. Yo cerraría diciéndole, tal vez como inició el señor general, que aquí inclusive tenía la anotación, la doctrina como eje articulador de un proceso de transformación del ejército. Un ejército que debe responder a unos escenarios de multicriminalidad, sin ser su razón vital ni fundamental en el marco de la misión constitucional que la asiste. Por eso se pedía un marco legal. Y finalmente, un ejército educado, un ejército fuerte, un ejército moderno, un ejército que no se puede reducir de manera inmediata para darle las garantías suficientes a la transición del momento político si se da hacia la paz que Colombia requiere. Permítame, profesor Palma, que el general Bonet quiere aludir a lo del general Herrera. General Bonet. Sí, señor. Solamente tengo un comentario que hacer. En cualquier país que se respete una transformación de la profundidad de la que está buscando el comandante del ejército, requiere un marco legal, ¿verdad? Todo requiere un marco legal, todo. Por eso el proceso de paz lo están haciendo y dicen el marco legal para la justicia, ¿qué se llama? Transicional. Sí, para la justicia, pero todo requiere un marco legal. Todo requiere una aprobación del Congreso y un documento fundamental que se llama una ley. Mi carrera militar y los que estamos aquí retirados transcurrió sin un marco legal, sin una ley de defensa y seguridad nacional que le diga al ministro, a los comandantes, la defensa será así. El país tendrá los siguientes objetivos estratégicos, tendrá la siguiente intención geopolítica, tendrá esta actitud estratégica de la nación es esta. El concepto operacional de Colombia es este, que debe ser firmado por el presidente de la República, y la última ley de defensa y seguridad nacional que no la he encontrado, he recorrido todos los archivos y la manejé de subteniente, fue la que firmó el doctor Carlos Lleras Restrepo, ¿verdad? Ojalá que el tiempo la tenga en sus archivos. La última ley, hemos pasado lo peor de las luchas en Colombia, el narcoterrorismo, todas las explosiones, los muertos, las voladuras, amenazas de guerra externa, etcétera, etcétera, sin un marco legal. Cuando tú no tienes para aspectos geopolíticos y estratégicos un marco legal que te guíe, como está la ley 100, por ejemplo, es un marco legal que guía a todo el mundo, ¿verdad? La ley 100. Entonces, ¿qué te queda? La improvisación, el genio, el inteligente, el creador. Como soy profesor de esta materia aquí en esta universidad, cada semestre pongo una tarea a mis alumnos. Les doy una lista de los países como más afines a nosotros, de Europa y de América, vayan y me investigan la ley de defensa y seguridad de estos países. Los alumnos van, investigan, encuentran que en algunos países hay 2 leyes, una de defensa y otra de seguridad.
la de defensa para el ministro de la Defensa, Estados Unidos, Argentina, Brasil, y la de seguridad para la seguridad, para la policía, etcétera, etcétera. Y bueno, y yo siempre nombro una representación de Colombia. Pasa a Estados Unidos, pasa a Francia, pasa a Italia, pasa a Brasil, pasa a Venezuela, pasa a todo el mundo. A ver, Colombia, pase. En general, nosotros no tenemos ley de defensa y seguridad nacional. Esto no es cuestión del ejército, esto no es cuestión de los militares, esta es una cuestión de la política. Pueda que las fuerzas militares puedan colaborar con conceptos estratégicos, geopolíticos en esa ley, pero es una política de defensa nacional y de seguridad nacional. Lo ideal sería tener esas dos leyes, que es la tendencia mundial hoy. Entonces, remato diciendo, ¿dónde está la política? ¿De dónde salen las directivas? ¿De dónde salen los fallos de la Corte? ¿De dónde salen las cosas que afectan a la fuerza pública colombiana si no es un ejercicio de improvisación? Porque todo el mundo está actuando sin un marco legal que guíe a la nación en estos momentos de necesidad, como no la tuvimos en el narcoterrorismo que nos tocó a nosotros y todas esas cosas. Siempre fue creando, improvisando, pero sin tener de dónde acogernos. Ok, profesor Bonet. Ahora, profesor Palma. Yo quería sencillamente conectar dos puntos, uno de lo que decía mi general y otro que decía Paola, con lo que yo venía diciendo al principio sobre este pensamiento desarrollista en las fuerzas militares. Estoy enteramente de acuerdo con la cuestión de la territorialidad del conflicto a futuro. Lo que va a pasar en las regiones marginadas de Colombia es muy importante. La presión que podemos tener por parte de actores armados sobre la población en esas secciones, en esos sectores, en las regiones marginales, va a ser muy importante. Y ahí es precisamente donde yo digo la labor del ejército, y pensando en esas tareas del futuro del ejército, van a ser muy importantes. Y van a ser muy importantes no solamente en la idea de combatir a los actores, sino en la idea de alcanzar el desarrollo. Ustedes ya lo están llamando el esfuerzo no armado. Eso es toda una gran cantidad de tareas de las fuerzas militares del Ejército Nacional que son importantes para desarrollar en la región. Piensen ustedes en hacer carreteras. ¿Cuánto puede costar hacer una carretera en un municipio aislado? Si la va a hacer una multinacional, una interventoría, no sé, las fuerzas militares lo hacen, los ingenieros militares lo hacen. ¿Cuánto cuesta contratar compañías internacionales para el desminado? Las fuerzas militares tienen la capacidad de hacerlo de una forma mucho más económica. Digamos que la capacidad de llegar a esas regiones remotas la tiene el ejército, es la punta de lanza, y por eso yo creo que esa es una de las principales tareas del ejército de futuro, todo lo que llamamos esfuerzo no armado, con una variación o con otra dimensión también, y es que esos procesos de intimidación que se pueden dar de actores armados, tal vez más camuflados entre la sociedad civil, frente a la población, hay que mirarla muy de cerca. Hay que seguirla vigilando. No podemos decir como, listo, se acabó, se desmovilizó las FARC, se desmovilizó el ELN, esto se acabó. No necesariamente. Puede seguir existiendo bajo otra forma de coacción. Y ahí las fuerzas militares van a tener una tarea importante en términos de seguir observando lo que puede pasar. Senadora. No, ahora que ellos hablaban de territorialidad, que hay una cosa cierta, que no solo pasa en Colombia, sino en América Latina, y que nada tiene que ver con el proceso de paz, con el llamado proceso de paz, y es que en América Latina en general siempre hemos tenido más territorio que Estado, y eso ha sido claro, y mientras ese vacío estatal persista, va a persistir la posibilidad de que organizaciones criminales entren a tratar de sustituirlo. Entonces, pase lo que pase con el proceso, un reto de nuestras fuerzas militares y de policía y del Estado en general es lograr la cobertura de cada centímetro del territorio. Y con una cosa que nos enseñaron en la escuela de guerra, que es ese triangulito de Clausewitz. Es que aquí hemos tenido históricamente un problema, y es el divorcio entre gobierno, pueblo y fuerza pública. Y eso no es posible. Ahora que hablaba del tema del desarrollismo de nuestro ejército, que nosotros lo vimos en los años 60, que lo vimos con el plan Perla, que lo vimos con el plan de consolidación, con la seguridad democrática, es que el ejército no tiene la capacidad económica, por ejemplo, para llevar ese desarrollo. Por eso tiene que ser una actividad conjunta de todo el Estado,
de todo el Estado. Eso lo han hecho históricamente, que los comandantes les dicen que no solo vean las necesidades de seguridad, que determinen también qué otro tipo de necesidades tienen esas poblaciones, pero ¿de qué sirve hacer el inventario? Entonces, una cosa que no depende del proceso de paz y por la que se tiene que continuar luchando, y lo ha venido haciendo el ejército, es por el control territorial por parte del Estado, que tiene que ver no solo con la presencia de la fuerza pública, sino del Estado en general. Y vuelvo y digo, eso requiere que los tres componentes trabajen de la mano. No puede ser el gobierno por un lado, la fuerza pública por el otro, el pueblo por el otro. Gran parte del éxito de la política de seguridad democrática fue entender eso, que todos teníamos que trabajar como uno solo, porque la seguridad finalmente es un derecho humano, es un bien público. Y por lo tanto es responsabilidad de todos en conjunto. No puede ser solo del ejército, de las fuerzas militares y de la policía. Okay. Vamos a terminar este panel con una pregunta, una sugestión final, porque ya vendrá el general Mora, quien tiene a continuación su disertación. También yo creo que él, con todo el conocimiento que tiene de lo que ha pasado en La Habana, podrá ayudarnos a resolver muchas de estas preguntas. Pero vamos aquí con este último cuestionamiento. Repito, sugerencia es, cuando uno mira así sea brevemente este plan estratégico del ejército que viene trabajándose desde el 2012, que concluirá en el 2022, el general Mejía, sus equipos, sus expertos hablan de un cambio basado en el conocimiento, en la educación del ejército, en la ciencia militar. Entonces yo pregunto brevemente, para provocar esta respuesta, general Herrera, ¿no son acaso fundamentos muy sólidos esos sobre los que está haciendo esa estrategia, ese repensamiento del ejército, esa reconvención de la estrategia del ejército general? Yo creo que hay unos elementos que son piedras angulares, y es que está el conocimiento y su producción como un elemento importante en ese proceso. Un plan de educación llamado Minerva, que se soporta en esa cultura militar en lecciones aprendidas. A mí me parece que lo importante en el proceso de transformación que tiene nuestro ejército actualmente es que las políticas públicas, y que el plan Minerva está en el Departamento de Planeación Nacional, también reciba los apoyos necesarios para llevarlos a feliz término. Creo que esa política pública de apoyo a la transformación del Ejército Nacional sería uno de los elementos más exitosos en su logro. Ok, profesor Palma. Yo creería que sí, es decir, no tendríamos ya que ser todos expertos en la planeación estratégica de la táctica del ejército, la institución como tal, y ahí tenemos que tener de cierta forma un grado de confianza a las personas que están realizando la tarea. Pero el general Mejía nos decía muy bien, es algo de la naturaleza interna de las fuerzas militares, no hay nadie mejor que las personas del ejército, con todo su conocimiento, con toda su capacidad de mirar, de repensar cómo plantear esas fuerzas, de tal forma que yo creería que sí, es decir, estamos sobre cimientos, sobre una base sólida en todo sentido. General Bonner, espero no haberlo dejado sin mucho tema, pero no sé si sobre este punto nos puede observar algo. Yo quiero volver al punto anterior. Tal como lo explicó el comandante del ejército, es un plan coherente. Es un plan coherente que va hacia las amenazas del futuro, y cuando él habla de los oficiales que se están preparando y suboficiales, etcétera, pues eso quiere decir que el ejército está en su época, se está preparando para afrontar el futuro. Tenemos aquí dos super senadoras y tenemos al tiempo. Yo propongo con todo respeto que se airee la idea, la cosa de que Colombia es el único país de la tierra que no tiene una ley de defensa y seguridad nacional para afrontar las amenazas que ha tenido toda la vida, y que la defensa y la seguridad nacional en Colombia ha sido un ejercicio de improvisación del Poder Ejecutivo y de lo que hemos mandado. Yo estoy metido ahí porque no tenemos un agarradero legal. Pongo de ejemplo la Ley 100. La Ley 100 le permite a todo el mundo irla a consultar. ¿Qué tiene que pagarle al chofer? Su cosa, ahí está la Ley 100. No va a inventar, no le va a decir, oye, te voy a pagar tanto. No, la Ley 100 dice cuánto le va a pagar, ¿verdad?
Pero entonces, si el plan tan bueno y brillante que está imaginando el señor comandante del ejército tuviera una actitud estratégica de la nación avalada por los poderes públicos, por el poder ejecutivo, por el legislativo, hablando del legislativo, la única ley que casi que sale fue durante el gobierno del doctor Pastrana. Fue aprobada en el Congreso, ¿verdad? Y se cayó en la Corte por diferentes razones. Pero lo que hay que hacer es airear esta idea. Yo lo he dicho en multitud de foros, hasta delante del presidente de la República, pero sería bueno que Colombia tuviera un marco legal, porque los militares extranjeros no nos creen, y tengo bastante experiencia en eso, que cuando nosotros le decimos cómo combatimos, tenemos que decirle que combatimos sin un marco legal que nos proteja. Y de ahí que el que quiera acabar con el fuero militar lo acaba, porque no hay un marco legal. Vamos a mirar esta tarea general. Y senadora, para despedirnos. No, simplemente hay 3 elementos que cualquier ejército del mundo necesita hoy, que son bases, y yo los escuché exponer aquí, que es tecnología, entrenamiento, información. Eso es básico, ese fortalecimiento en cualquier ejército. Coincido con el general Bonet en la necesidad del marco legal y del fortalecimiento del fuero militar integral, que integral tiene que ver con defensa, tiene que ver también con centros de reclusión, con todo. Yo creo que ese vacío jurídico ha hecho mucho daño, y en algunas veces ha convertido a la justicia en un miembro activo para minar a nuestras fuerzas militares y de policía. Pues bueno, llegamos aquí al final de este panel. Le agradecemos mucho a ustedes que nos han acompañado hasta este momento. Ya viene el general Mora con su disertación de fondo. Mil gracias al general Eduardo Herrera Berber, muchas gracias al profesor Palma, mil gracias al general Bonet y mil gracias a la senadora de Centro Democrático. Orgullosamente. ¿Te das cuenta por qué te dije que